Con gran experiencia en el sector educativo y desarrollo de capital humano, fue director general de la Fundación Pro Universitaria, donde promovió programas de empleabilidad juvenil y el desarrollo de competencias, así como de la iniciativa de Promeritum. También fue cofundador del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, el cual provee capacitación y mentoría a jóvenes sobresalientes. Cuenta con un MBA con enfoque en emprendimiento social por la Universidad de Duke y una especialización en Administración Estratégica Política Ambiental por la Universidad de Berkeley en California. El director de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, sede Ciudad de México, Jaime Martínez Baunes, en Milenio Negocios. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo. Hoy tenemos un programa con un temazo porque es educación y todos queremos saber qué pasa. Así que Jaime Martínez Baunes de EGADE Business School, gracias por estar con nosotras. Encantado de estar aquí, Regina y Ilana, y platicar de este tema tan importante. Justo estábamos peleándonos un poco hasta las preguntas, Ilana y yo, porque tenemos muchas dudas. Estamos en ese tema de abrir las escuelas, cuándo, cómo, ¿no? Es el tema del momento. Pero también tenemos datos muy fuertes, ¿no? Cerrarán 20,000 de las 48,000 escuelas privadas en México. Sé que eso no son universidades, pero de todas maneras es impactante. Y hay escuelas que perdieron hasta 40% de su matrícula. ¿Cuál es hoy el panorama del sector educativo privado en México? Es un sector muy golpeado y es, en cierto sentido, un sector que presenta características como el del turismo, que era y es una industria muy basada en la presencialidad, en experiencias de gente físicamente ahí, y que en la medida en la que hemos tenido que migrar las instituciones que participamos en este sector a una enseñanza en línea, ha sido muy retador y muy requiriente de inversiones muy grandes en tecnología. Entonces, sí ha sido muy retador. Y hay instituciones que ya, no solamente en México, sino en el mundo, universidades que están teniendo que cerrar, que han visto su matrícula disminuir. Es una coyuntura que, por un lado, tiene estos retos, pero desde mucho antes de la pandemia ya venía siendo cuestionada en la medida en la que tienes muchos programas y mucho contenido en línea, certificaciones, cursos pequeños, gente ofreciendo su expertise a través de YouTube y otras plataformas, claro. Y ya hacían que se cuestionara por qué habríamos de seguir invirtiendo en un grado académico de 2 años o de 4 años a un elevado costo, cuando hay tanto en Internet a menor costo o incluso gratuito. Entonces, ha sido la tormenta perfecta para el sector educativo. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el de la educación en general, pero ¿cómo han sobrellevado la pandemia en el TEC y EGADE, que siendo instituciones privadas dependen directamente de la economía de las familias y de los profesionistas? Mira, el TEC de Monterrey es la institución en México, pública o privada, que más tiempo lleva trabajando en la educación a distancia, que anteriormente se llamaba teleeducación. Entonces, el TEC ya lleva 30 años experimentando en este paradigma. Entonces, cuando tenemos que hacer el salto a nivel carrera y a nivel posgrado, y específicamente también en EGADE Business School, en el tema de educación a nivel posgrado en administración y finanzas y temas de gestión de organizaciones, ya teníamos mucha tela de dónde cortar, pero se requiere rápidamente dar un apoyo económico para las familias que ya no pueden costear tan fácilmente la colegiatura. Entonces, número uno, se forma un fondo, y esto es obviamente, una realidad no solamente para nosotros, sino para cualquier institución de enseñanza, un fondo para apoyar a las familias, para otorgar becas o aplazar la posibilidad de pagar tu educación. Entonces, renegociar un crédito en un horizonte de tiempo más grande para costear la colegiatura de tus hijos. Número uno. Número dos, se requiere dar apoyos para la adquisición de computadoras o nuevas computadoras, nuevos laptops para los estudiantes.
Lo mismo para los profesores. Y se requiere hacer una capacitación muy rápida para los profesores para que rediseñen los contenidos de sus clases. Entonces, no se trata simplemente de dar la misma clase. Y esto es cierto a nivel de educación superior, pero cualquier grado académico, cualquier colegio que nos esté escuchando lo habrá vivido. Es difícil, es difícil. Entonces, si hacia el futuro, post pandemia, estamos pensando en que haya todavía una enseñanza en línea, que nos quedemos con una parte pues de esta experiencia online, sí es muy importante invertir no solamente en tecnología y que incluso el gobierno, en el caso de las instituciones públicas, ofrezca esa inversión, sino capacitar a los profesores para que la experiencia en línea sea efectiva. Yo no sé si estén preocupados por esto, pero a ver, cuéntanos cómo lo han visto. Si estamos viendo datos de que 3 de cada 5 niños que perdieron un año escolar en el mundo, ¿no? Por la pandemia, están en América Latina y el Caribe, ¿no les preocupa el futuro? O sea, ¿quién va a llegar a hacer un MBA, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus futuros alumnos si hoy estamos teniendo tantos problemas justo para que estén en la escuela? Sí. Necesitamos, por un lado, seguir invirtiendo en la formación en empleabilidad, Regina, en las habilidades para el empleo, para la creación de organizaciones, las técnicas, digamos, que el mundo al menos actualmente requiere. Pero tenemos que seguir invirtiendo en humanidades. Y ya estamos viendo los efectos de 3 décadas aproximadamente que a nivel mundial se ha dejado de invertir tanto en formación en las ciencias sociales, en las artes liberales, como se les llaman en algunos países, y donde tienes, o quizás puedes tener a egresados del sistema educativo y egresadas con buenas habilidades o razonablemente buenas habilidades en empleabilidad, pero sin tanto enfoque en ciencias sociales, en historia, en cultura, en artes plásticas. Nos sobreenfocamos en educación para el empleo, perdamos de foco este otro tema, pero es una factura que nos llega siempre con 20 o 30 años de atraso. ¿Qué papel han jugado las inversiones tecnológicas pasadas y actuales en que ustedes hayan podido seguir instruyendo a sus alumnos durante esta contingencia? Y sobre todo, ¿qué lecciones hay para instituciones que no tienen los mismos recursos financieros, comenzando por las públicas? Necesitamos jugar juntos, Ilana. Necesitamos que las instituciones de enseñanza en todos los niveles nos agrupemos y realicemos inversiones conjuntas en la adquisición de tecnología para los estudiantes y para los docentes, para los investigadores cuando sea el caso. Son inversiones muy grandes y no es solamente, anteriormente hablaba yo que si la laptop y la capacitación para el diseño pedagógico, pero también se requiere tanta o más inversión para poder ofrecer una experiencia híbrida en el salón de clases. Si tú, como sucede en el TEC, estás ya planeando poder tener a estudiantes en línea y presenciales en el aula combinados y darle a tu estudiante la opción de estar en cualquiera de los dos formatos, ahí físicamente o en línea, y que el profesor o la profesora esté ahí dando la clase, pero digamos, y transmitiéndose en línea, necesitas una cámara inteligente que siga al profesor y haga zoom in y zoom out conforme él o ella está escribiendo en el pizarrón. Número 1. Número 2, necesitas un sistema de audio que capture las voces de los estudiantes en el salón de clases y hay instituciones que todavía no han llegado a una etapa de su planeación sobre esa experiencia. Necesitamos juntarnos. Si no, va a ser muy difícil sortear ese nivel de gasto educativo. Repito, no es la laptop solamente, sino una experiencia de educación que permita, digamos, la participación en estos dos formatos y funcione igual de bien para todos. Acabas de tocar un tema muy importante que son estas nuevas tendencias, ¿no? Quizá. Y me gustaría que me contaras un poco. Ahorita explicaste cómo podría ser un salón de clases y a mí, digo, no creo que vamos a enfrentar eso y no sabemos lo que dices, cuántas escuelas van a poder ofrecer esto por el término de la inversión. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en las universidades? Sí vamos a ver lo que decías hace rato, programas más cortos, certificaciones avanzadas. O sea, ¿cómo va a cambiar esto para un poquito responder a las necesidades de hoy?
Sí, una de las tendencias más importantes que tenemos que abrazar y abordar en las instituciones de enseñanza, particularmente las superiores, particularmente esas, ¿no? O sea, lo que son carreras y posgrados, es formatos más cortos, mayor involucramiento de lo que llamamos en inglés practitioners, que son directivas y directivos y profesionistas allá afuera que intervienen en tus clases y comparten la experiencia del mundo real, por así llamarle, y que tú puedas tomar, Regina e Ilana, cursos más cortos en una ventana más grande de tiempo y eventualmente juntarlos o conectarlos para convertirlos en una certificación mayor, llámese licenciatura, maestría, especialización o doctorado. Eso se llama educación stackable. Pero cuando yo hablo de esto, Regina, muchas personas me preguntan, oye, pero entonces, pues, ¿cuál es el valor de una institución de enseñanza? ¿Por qué no yo pues, podría tomar contenidos chiquitos, grandes en línea y que eso fuera todo? Necesitas una correcta curaduría. Se habla mucho del modelo TEC 21. ¿En qué consiste y por qué se considera un cambio positivo para la educación superior? ¿Hay lecciones de este modelo que sean aplicables a otras instituciones de enseñanza? Estamos muy orgullosos del modelo TEC 21. De hecho, incluso recientemente se redactó un caso por el Banco Mundial sobre el modelo, y en ese sentido estamos siendo pioneros. Y es una invitación, bueno, obviamente es una difusión de lo que está haciendo el TEC de Monterrey, pero es una invitación a otras instituciones de enseñanza, particularmente las de enseñanza superior, a que consideren las lecciones que hemos ganado en este tema. El modelo TEC 21 consiste en que tu carrera, Ilana, tú puedes elegir en qué temática hacerla, pero conforme avanzas con nosotros vas teniendo socios formadores, que son organizaciones de distinta índole, que te han generado para ti retos y desafíos de aprendizaje para que conforme estás tomando tus clases de manera online o presencial, realices proyectos y enfrentes retos que te ayuden a entender el tema en la práctica y realmente también probar si tu vocación va por ese camino. Que al final terminas probándote vocacionalmente, explorando qué es lo que a ti realmente te gusta. Tienes socios formadores, varios de ellos como Grupo Coppel, que por cierto fue uno de los pioneros en este paradigma y de las primeras empresas que aceptaron generosamente nuestra invitación. Pues, Jaime, muchas gracias. Con esto terminamos la entrevista porque se nos acabó el tiempo. Es muy cortito, pero creo que logramos abarcar muchos temas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotras y muchas gracias también a la audiencia que nos ve y que nos acompaña. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La educación es un tema interminable y así de importante. Entonces, encantado de conversar con ustedes.